días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra presentación del día de hoy. Tengo un invitado muy especial. Se trata de Teddy Jensen, quien es presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana. Vamos a estar conversando sobre temas relacionados con ese importante sector de la economía nacional. Los saludo, como siempre, con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro invitado. No se vayan. Para mí es un grato placer compartir con todos ustedes una entrevista con Teddy Jensen, quien es el presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana. Buenos días, don Teddy, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Para mí un placer tenerlo por aquí porque a través de usted vamos a conocer cómo está este importante sector de la República Dominicana. Y de entrada yo quisiera justamente que usted me describiera cómo está el sector. El sector está trabajando bastante normal. Si vamos a pensar sobre el impacto del COVID, tenemos ya casi un 72% de toda la empleomanía dentro de todos los puertos vacunadas y estamos trabajando para que sigamos y completar el 100% a muy corto plazo. En sí, el sector naviero tiene la capacidad, sobrecapacidad de manejar todo lo que hoy en día es importación y exportación de la República Dominicana. Estamos bien equipados, tenemos muchos buenos servicios y en realidad en toda la pandemia hemos podido mantener el flujo de carga desde el exterior hacia la República Dominicana y de la República Dominicana hacia el exterior bastante normal, gracias a Dios. ¿Hemos crecido o hemos perdido durante esta pandemia? ¿Cómo ha afectado el COVID al sector naviero nacional? El sector naviero nacional, el efecto del COVID ha sido muy poco, a lo contrario, ha sido un año que ha superado el año pasado en todos los volúmenes y esto se debe a diferentes razones. Unas cosas bajan, otras cosas suben de volumen, unas exportaciones se mantienen del año entero, otras como la zona franca tuvieron que cerrar, pero compensaron otras cosas que se exportaron. Los volúmenes en este año se han mantenido bastante crecimiento, especialmente las importaciones. Debido a que básicamente mucha gente está en su casa y lo que hace es comprar mucho desde su casa. No salen de vacaciones, no van en barco para otro sitio, simplemente se quedan en casa y demandan mucho más artículos del comercio general. Y este tiene que abastecerse desde fuera, que continuamente tenemos barcos llegando con toda clase de comida, ropa, todo lo que se necesita, que se vende en el comercio dominicano, se está moviendo con mucha agilidad y está creciendo. ¿Cuáles han sido los sectores que más han crecido durante esta pandemia en términos navieros? En términos navieros, podemos decir que todo lo que es supermercado, todo lo que es, vamos a decir, materiales, materia prima para la industria, se ha mantenido y ha crecido. En fin, con la excepción de la zona franca, en su momento, yo creo que todo se ha mantenido con un volumen bastante estable. Pero la zona franca de por sí está creciendo ya tenemos buena indicación de que la zona franca está en camino a volver a sus volúmenes normales y eso nos va a dar otro empuje adicional a lo que ya tenemos. Sí. Hay un tema que ha preocupado mucho a toda la población durante la pandemia y ha sido que han aumentado los fletes de todas las mercancías que llegan al país a través de todos los puertos. Entonces me gustaría que usted, como presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana, nos ilustrara sobre cómo ha estado este problema. Bueno, este problema no es de la República Dominicana, es mundial y se debe principalmente a varias razones que la podemos comentar ahora.
Pero para ser sincero, el incremento grande de fletes que hubo vino de China, no de ningún otro sitio. Estamos hablando de un 600% aproximado de incremento. Lo que antes se vendía en un contenedor desde China hacia la República Dominicana, que costaba $2.500, hoy está costando $10, $11.000. Y es lamentable, pero es lo que ocurrió durante el periodo del COVID, que básicamente al principio cerró China. Muchos dueños de barcos salieron de sus barcos viejos, salieron de sus contenedores viejos, solamente, sí, y no sabían lo que iba a pasar. Entonces, lo que pasó después de eso fue que China abrió y hizo sus volúmenes que había dejado de hacer, pero al mismo tiempo los Estados Unidos, Europa y el resto del mundo estaba cerrando por el COVID. Y eso entaponó todos los puertos de una manera increíble, entaponó los puertos de China también, o sea, la capacidad de transporte se minimizó debido a que estos barcos no podían, sencillamente no podían cargar y salir con la habilidad que lo tenían antes. Eso multiplicó los costos. También los contenedores de por sí, que son la materia prima del transporte marítimo, se congestionaron en puertos porque no podían moverse de los puertos con la carga de importación en los Estados Unidos de Europa y no podían sacar esos contenedores vacíos de vuelta hacia Asia para ser cargados de nuevo. Eso es otro problema grande que todavía existe. Y claro, cuando los dueños de barco ven esto pasando, pues tratan de resolver la situación mundial y han ordenado barcos grandes, barcos rápidos y mucho más eficientes. Pero esos barcos no van a estar listos. No que uno puede ir, comprarlo y ya. Hay que mandarlo a hacer. Y a hacer un barco de este tamaño, de unos 300 metros de largo, con capacidad de 25, 30 mil furgones, se cogen 2 años. O sea, desde que se ordenaron los barcos hasta el año que viene, posiblemente, a mediados del año que viene, la crisis de capacidad de barcos no va a cesar. Y también los contenedores pueden estar listos mucho más rápido. Hay 3 compañías grandes de contenedores que hacen contenedores y las 3 están en China. Eso es muy favorable porque inmediatamente puedan suplir las cantidades de contenedores, pues ese problemita va a ir cediendo. Pero todavía tenemos los puertos que no tienen la capacidad hoy en día de manejar ese volumen grande. Y ellos tienen que ampliar sus instalaciones para poder sacar esos barcos inmediatamente lleguen, cosas de que puedan hacer sus viajes completos sin ninguna clase de retraso. Todo esto es el resultado del COVID, que así comenzó. Eso se ha traducido en alzas de precios masivos en productos alimenticios, en productos farmacéuticos, pero también en otros productos de mucho consumo en la construcción, por ejemplo. ¿Cuántos meses necesitaríamos tener para que eso comience a mainar? Bueno, hay que ser claro con una cosa. Los fletes en el Caribe no han subido esa cantidad. Han subido algo principalmente por el combustible que ha subido. También los barcos que sí tenemos en el Caribe, las líneas que están ofertando su servicio, tenían barcos alquilados y esos barcos alquilados, pues simplemente el dueño de esos barcos dijo, mira, si tú no me subes el precio, yo me lo llevo para China, que ya me pagan mucho dinero. Y eso ha pasado. Y en realidad el flete de los Estados Unidos ha incrementado un 25%, el de Europa un 30%, y el de Latinoamérica un 25%, a grosso modo todo. Pero el precio de algunos commodities han subido de por sí. No es el flete que está afectando el precio final al consumidor, sino el precio. Por ejemplo, el hierro subió muchísimo. Asimismo han subido otras cosas, otros alimentos que se importan desde diferentes sitios, que de hecho en los mercados internacionales los precios
han subido y por eso ese es el principal factor por el cual nosotros tenemos incrementos de fletes. Una vez sube el flete de China, los dominicanos buscan alternativas y no compran en China, compran en otros sitios donde el flete es más barato. Sí, lo que ellos transportan es una cuestión de no mucho valor, entonces el flete afecta mucho. Pero al mismo tiempo, esas cosas de poco valor lo pueden comprar en Colombia, en Venezuela no, en Colombia, en México, son principales suplidores de toda esa mercancía que vienen de China como alternativa. También eso de China nos da un posicionamiento ideal para ver qué negocios nosotros podemos traer aquí que se hacían en China, hacer una zona franca, por ejemplo, que antes estaba aquí, después se fue a China por el costo de manufacturing, que era mucho menor allá, pero ahora como los fletes están así, los retrasos están tan grandes, pues vuelve a ser una ecuación bastante favorable y la República Dominicana tiende a ganar porque estamos a 2 días de Miami, estamos a 4 días de Nueva York y no hay, los barcos son pequeños, no necesitan esos puertos grandes para descargar. Uno embarca algo, por ejemplo, de Puerto Plata un domingo y el miércoles ya está en el supermercado en Miami. Eso son cosas que son muy buenas, muy favorables a este país, que yo creo que nos va a ayudar a tener mayores inversiones en la zona franca local. ¿Cómo no? Bien, con esta palabra vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado de hoy, Teddy Heinzen, presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con Teddy Heinzen, presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana. Yo quisiera que habláramos un poco de seguridad en los puertos. ¿Cómo está esto, don Teddy? La seguridad es uno de los factores de mayor importancia en los puertos del país. Y eso debido principalmente a que somos un puentecito en la droga hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Ahí en ambos puertos tenemos, en puertos principales, que son Caucedo y Río Jaina, tenemos capacidad de rayos X, tenemos buenas inspecciones en la RN, el control de droga local es bastante eficiente y ha estado atrás de muchos casos. Hemos agarrado muchas drogas que trataban de sacarla del país y eso, el hecho de no agarrar me preocuparía más que el agarrar más, porque son casos que van a ocurrir, es mucho dinero que hay envuelto y ese es el principal problema de los puertos. Antes cuando los contenedores no existían, pues el mayor problema de los puertos era que llegara la carga intacta. Hoy en día, debido a los contenedores, la carga en realidad no sufre mucho, a menos que no sea una carga refrigerada y falla la máquina. El país debe estar muy contento de que la capacidad local en los puertos y la seguridad que tiene es una de las mejores seguridad que hay en toda el área del Caribe y quién sabe de los Estados Unidos. Están clasificados dentro de las normas internacionales con la mejor categoría. Es algo ineludible que de vez en cuando pase esta cuestión de droga, pero se está controlando y se está haciendo todo lo posible para que seamos número uno en esa instancia. Un tema relacionado con la seguridad tiene que ver con el transporte de polizones. Hace mucho tiempo que no escuchamos noticias de que se han encontrado polizones. ¿Desapareció este problema en los puertos dominicanos? En los puertos básicamente sí ha desaparecido debido a la gran cantidad de cobertura de seguridad que tenemos. El problema de por sí viene principalmente de los botes que salen de las diferentes partes del país directo a Puerto Rico. Esos son los principales dolores de cabeza de los americanos ahora mismo. Pero si puedo decir que antes, hace 20 años en Jaina, se encontraban 20, 30
Polizones. polizontes que querían salir del país, hoy en día tal vez 1 o 2 al año tratan. Y eso es para mí un gran logro. Sí. Otra pregunta que quiero hacerle es relativa a la situación actual de los puertos dominicanos. ¿Necesitamos dragado? ¿Necesitamos algún mantenimiento? ¿Hay necesidad de puertos en algunas localidades del país? Vimos que ahora en cerca de Pedernales se va a hacer uno. Bueno, la capacidad, como dije anteriormente, da y sobra actualmente para lo que es el flujo de carga de la República Dominicana. Tanto Caucedo como Jaina han invertido enormes cantidades de dinero, más de 400 millones de dólares en los últimos 4 años, en poner más muelle, más profundidad y más grúas que puedan trabajar barcos de más tamaño. Eso es muy, muy importante, porque cada vez que crece y dicen salió un barco de qué sé yo, cuántos contenedores de capacidad, pero hay que pensar también que esos contenedores dentro de ese barco vienen a una altura y esos barcos necesitan un calado especial. Y si los puertos no lo tienen, pues esos barcos grandes no pueden venir aquí. Y ahora mismo tenemos capacidad en Caucedo, por ejemplo, de manejar barcos con un calado, del mayor calado que puedan tener los barcos que cruzan por el Canal de Panamá, que son 15 metros. Sí. Y pueden trabajar a una altura bastante 5 de alto, que como quien dice es algo muy espectacular para un puerto. Jaina acaba de comprar 3 grúas adicionales y está haciendo arreglos para tener una mayor profundidad en el río, que es una cosa muy difícil porque el río trae mucha basura y lamentablemente hay que dragar constantemente. Pero las capacidades de los puertos principales están más que bien. Ahora bien, si estamos hablando de otros puertos, tienen que tener vamos a decir, un significado especial. Tienen que tener algo muy específico que lo denote, o sea, que pueda tener la capacidad de coger un préstamo y decir, te lo voy a devolver, pero con este negocio. No necesariamente el negocio de contenedores. Y eso ha pasado y es, por ejemplo, en Manzanillo, que se están haciendo unas inversiones, creo que son 100 millones que garantizó el gobierno, y eso es principalmente para modernizar el puerto actual de ahí, tal vez hacer un dry dock, que es algo para mantener barcos internacionales, darle su debida atención, como quien dice, de kilómetros. Y así hay otros puertos, pues, como son los puertos de turistas, que no necesitan gran cantidad de inversión, pero sí son bastante importantes en cuanto al negocio de turismo. Y estos, sí hay un proyecto en Samaná, hay varios proyectos más que se están viendo y yo creo que en un futuro cercano vamos a tener más puertos aquí de turistas de lo que uno se puede pensar. Sí. Recientemente la Dirección General de Aduanas inauguró un sistema de despacho 24 horas. Quisiera aprovechar la presencia suya en nuestro programa para ver cuál ha sido el impacto, cómo está operando este sistema novedoso. Es un sistema muy novedoso, sí. Y tiene mucho que ver con nosotros los navieros porque nos exigen la aduana que para esto sea posible la entrega de los manifiestos 48 horas antes de la llegada del barco. No todo el mundo está cumpliendo porque 48 horas, imagínense, el barco que sale el domingo de Miami está el miércoles aquí, eso quiere decir que tiene que tener un manifiesto listo el viernes antes de la salida. A veces es muy difícil conseguir esa documentación a tiempo, pero el impacto ha sido muy favorable. El impacto, bueno, vamos a decir que en enero habían unos 741 contenedores que se despacharon dentro de las 24 horas, en enero, cuando comenzó el programa. El programa hoy en día, en mayo, ya llevamos 2.831 contenedores que se despachan dentro de las 24 horas en todos los puertos. Y eso para mí es un incremento sustancial que ahorra mucho dinero al importador porque no tiene que pagar ni demoras ni nada de eso. Ayuda al gobierno porque cobra sus impuestos mucho más rápido. Y en sí
ayuda a los terminales porque no tienen que tener el espacio disponible para toda esta carga de importación de un tiro, como quien dice. Salen adelante muchos y después salen el resto. Yo creo que del total que tenemos de importación hoy en día, en mayo, unos 30.000 furgones, estamos hablando de 3.000 furgones, un 10% de toda la carga está saliendo en 24 horas, y eso para mí es un logro muy importante para el comercio, para la aduana y para los navieros. ¿Cuáles son sus sugerencias al gobierno para mejorar nuestro sistema naviero en sentido general en el país? Bueno, en sentido general hay otras cosas, por ejemplo, que todavía se están viendo cómo se arreglan, pero hay muchos contenedores que tienen muchos retrasos individuales, y eso se debe principalmente a que hay que buscar una exoneración, un permiso de agricultura, otro permiso de cualquier ministerio que exija un permiso. Hay que buscar eso, y muchas veces se tardan en conseguirse. Eso significa mucho dinero para el importador, debido a que hoy en día las tarifas de demoras en los contenedores y los muelles es bastante alta. Y yo considero que muchos de esos permisos deberían de otorgarse antes de que la mercancía llegue, o cuando se haga la orden de la mercancía, cosa de que cuando el contenedor llegue pueda salir inmediatamente. Entiendo que eso es uno de los puntos principales que afecta vamos a decir, al negocio naviero hoy en día, y también afecta a los bolsillos de muchos dominicanos que tienen que pagar mucho dinero. En sentido general, ¿a qué se deben esos retrasos? Principalmente a eso, a que esa carga necesita un permiso especial, la permisología, la documentación de esta. Son muy pocos en realidad los que no quieren sacar su carga por X razón. Todo el mundo quiere sacar su carga porque obviamente no quieren pagar dinero de demora y de detención. Pero si afiláramos eso un poquito mejor, yo creo que todos ganaríamos en eso. La aduana va a cobrar su dinero inmediatamente. Los navieros no van a necesitar esa cantidad de contenedores ni de chasis en circulación. Creo que por ahí tenemos un buen margen de mejoría. Sí. Me gustaría saber si hay alguna noción de cuándo van a regresar los cruceros a República Dominicana, que es una fase muy importante de nuestro negocio marítimo en el país. Sí. Bueno, usted sabe que todo depende de los Estados Unidos y cuando ellos den permiso a esas líneas marítimas de crucero a subir y bajar personal en los puertos americanos. Pero en el interín sí sabemos y tenemos la información de hay por lo menos 3 o 4 líneas que nos han declarado a nosotros como lo que dicen home port. Home port quiere decir que el viaje comienza y termina aquí, y van a unas islas de donde se les permite llegar y no hay muchas restricciones con respecto a eso. Sí está claro que de estas líneas van a exigir certificaciones de vacunas antes de subir al barco, y todos los del barco van a estar vacunados. Sabemos de 3 líneas ya que el mes que viene van a empezar con su home port. No va a ser masivo como había antes, no va a ser un montón de barcos, pero es un comienzo que yo encuentro muy interesante, porque también al ser home port, eso afecta también positivamente al turismo local, o sea, al turismo internacional que viene a abordar un barco y se queda una semana más en el sitio de los alrededores de donde descargan y cargan los pasajeros. Eso es un comienzo, si puedo decir algo, pero todo va a depender grandemente de cuando los Estados Unidos abra formalmente quite sus barreras de subir y bajar pasajeros americanos en los puertos americanos. ¿Cómo ve Teddy Heinze en nuestro desarrollo naviero en los próximos meses y a futuro en el próximo año? Yo lo veo bien. El futuro naviero va bien. Inclusive hay un tema que obviamente es un tema muy importante con el gobierno, que es ser hub del Caribe. O sea, tenemos que ver cómo nosotros, dentro de nuestra logística, no solamente físicamente para mover la carga,
de un sitio a otro y volverla a exportar con una agilidad lo más buena posible, cosa de que pueda llegar a su destino bastante bien, y de aquí distribuir mucha carga. Eso requiere almacenes especiales, requiere mucho conocimiento, requiere precios bajos y requiere la habilidad de la aduana de actuar a su momento. Entonces, estamos hablando y estamos conversando porque ese es en realidad el futuro del país, ser un hub del Caribe. Qué bien. Bueno, pues con esta noticia tan interesante, vamos a concluir esta entrevista con Teddy Jensen, presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana. Desearle mucho éxito en su gestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.